Ha llamado usted a Algoritmo Salvaje. Bienvenidos a la casa de los fanáticos de la informática. ¿Qué pasa, familia? ¿Qué pasa, people? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje y en este vídeo vamos a ver todo sobre el primer año de desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataformas, la FP de grado superior. En concreto, vamos a examinar las asignaturas una a una, te contaré mi experiencia al respecto y tendrás una visión muy clara de cómo es el primer año de esta formación profesional. Si te interesa este tema, quédate, suscríbete y no te pierdas nada. Dentro vídeo. ¿Cómo es el primer año de desarrollo de aplicaciones web, también conocido como DAO, o desarrollo de aplicaciones multiplataforma, también conocido como DAM? Si estás pensando en hacer alguna de estas dos FPs, es importante que sepas que el primer año es un año simultáneo a ambas FPs. Es decir, ambos ciclos formativos de grado superior comparten el primer año. Y de hecho, puedes tener las dos formaciones en 3 años. Es decir, acabas una y al año siguiente haces el segundo año de la otra. Eso se puede hacer en España. Importante, esta formación de la que estoy hablando para el público latinoamericano o de otros países que nos estén viendo es una formación que se encuentra en España, es una formación oficial en informática. Tengo que comentarte también que es una formación que se puede hacer de forma presencial. Si la haces de forma presencial, la duración es de 2 años. Si la haces de forma online, la duración será de 2 años y 3 meses. ¿Por qué? Imagínate que tú la empezaras ahora, en septiembre de 2022. Acabarías el segundo año haciéndola online en junio de 2024, si todo va bien, si vas aprobando asignaturas por año y tal, y harías las prácticas de septiembre de 2024 a diciembre de 2024. Se hacen en el primer trimestre del tercer año en caso de que hagas la formación profesional online. Y eso es algo que, bueno, tienes que tener en cuenta. Sin más, vamos a ver, pues directamente las asignaturas que tenemos en el primer año de ambas FP. Sistemas informáticos. Sistemas informáticos es una materia con un contenido bastante teórico. De hecho, es la asignatura de sistemas que vas a tener en esta FP. Hagas la que hagas, esta es la asignatura por excelencia de sistemas. Es una asignatura en la que vas a aprender los componentes de un sistema informático, tanto a nivel de hardware como de software, así como los recursos de una red informática. Vas a realizar diagramas de clases, comportamientos de los programas, distintas pruebas para testear un programa, etcétera. ¿Cuáles son las claves de lo que vas a ver aquí? Cómo se instala, cómo se configura, cómo se explota un sistema informático, cómo se gestionan la información y los recursos en una red informática, vas a aprender a configurar redes, y además cómo se implanta un software específico en ese sistema informático. Es una asignatura en la que yo recuerdo, bueno, pues que tenía muchísimas prácticas con interfaz de comandos, con Linux, donde aprendes hardware. Digamos que es una asignatura que te permite tener esa visión global de la informática que si haces una FP no tienes, porque al hacer una FP de este estilo, que son FP centradas en programación, digamos que de programación vas a salir con más formación, pero no vas a tener esa visión global de lo que es la informática. Y esta asignatura, aunque en una asignatura evidentemente es insuficiente para cubrirlo todo, vas a tener una visión superficial, pero por encima de lo que es pues, un sistema informático. Pasamos a base de datos. Bases de datos es una asignatura de las duras. Si pudiéramos decir que sistemas informáticos en el primer año es de dificultad media, bases de datos es de las asignaturas duras. ¿Por qué? Porque aquí vas a estudiar los fundamentos y el origen de las bases de datos, para posteriormente realizar diagramas de entidad-relación que van a ser diagramas fundamentales para que tú puedas crear la estructura y las características de las bases de datos. Aquí vas a aprender el modelo relacional e introducir y modificar datos en una base de datos, realizar consultas, gestionar la propia base de datos, etcétera. Para ello vas a utilizar SQL. Es importante que aunque a nivel pues de la industria a día de hoy se utilizan bases de datos también de tipo no SQL,
Lo que vas a aprender en esta formación profesional son bases de datos de tipo SQL. Vas a tener una introducción a las bases de datos, vas a aprender el lenguaje SQL en cierta profundidad, es decir, no vas a salir siendo un experto, pero vas a salir sabiendo defenderte en SQL y vas a salir, pues, como comentaba, viendo y sabiendo un poco también sobre lo que son las bases de datos objetos relacionales. En resumen, una introducción a lo que son las bases de datos. Una formación profesional no está orientada a que tú salgas y sepas rendir en el trabajo desde el minuto uno, porque eso no va a ocurrir. Una formación profesional para lo que sirve es para que tú salgas con unas nociones básicas y cuando llegues al mundo laboral no estés completamente perdido. Para eso sirve. Ahora vamos a la asignatura más dura del primer año de FP, que es programación. Y además es la asignatura donde sin ninguna duda vais a estar haciendo más prácticas durante todo el año. Aquí en programación vas a pasar de no tener ni idea de programar, que es como suele llegar la gente a esta FP, o bueno, si ya sabes algo de programación, genial, pero se empieza desde cero y aquí te van a formar en el reconocimiento de la estructura y los fundamentos de la programación, incluyendo pseudocódigo. Ya según el profesor que te toque, vas a trabajar en un lenguaje de programación o otro, aunque normalmente suelen ser lenguajes de programación orientada a objetos. Normalmente, al menos lo que en la gran mayoría de casos que yo conozco, se empieza y se da en esta asignatura Java. Ya depende un poco del profesor, pero normalmente se empieza con Java. Y aquí pues lo que vas a ver, pues eso, todo lo que tenga que ver con programación orientada a objetos, cómo se crea una clase, utilización de constructores, hacer programitas sin interfaces gráficas, ¿vale? Que tú puedas, por ejemplo, en tu entorno de código en NetBeans, pues procesar las instrucciones que le hayas dado al programa y ver el resultado. También, pues tendrás unos fundamentos de cómo se gestionan ficheros y además acabarás también haciendo muy probablemente programas con una interfaz gráfica. Hay veces que en el caso de Java se ve Java Swing, en mi caso lo que vi fue Java FX. En cualquier caso es una asignatura de las duras pero bueno, de las que realmente te curten, porque suele salir ya con una buena base de programación orientada a objetos y que te va a permitir aprender otros lenguajes y te va a permitir llegar a segundo con una base sólida en programación, que es lo que tú quieres y necesitas, llegar a segundo con una base que cuando te pongan por delante un JavaScript, un PHP, ya según si vas a DAO o DAM, ¿vale? Pero que cuando te pongan por delante otro lenguaje de programación, ya el salto sea relativamente fácil. Yo siempre digo que el primer lenguaje de programación es el más duro y que ya el segundo, el tercero, el cuarto siempre son más fáciles porque tienden a parecerse entre sí. Otra asignatura que vas a ver en primero, de DAO o de DAM, es lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información. Esta es una asignatura que yo considero que está tremendamente desaprovechada. Es una asignatura en la que te van a formar en los fundamentos e interpretación de los lenguajes de marcas. HTML, CSS, XML, XSLT, DTD, XPath, XQuery, etc. Además también vas a ver por encima algo de ERP, es decir, de sistemas de gestión empresarial, como puede ser SAP. ¿Cuál es el problema y por qué considero yo que esta asignatura está muy desaprovechada? Porque prácticamente todo el temario es XML y distintos ámbitos de aplicación de XML. ¿Qué ocurre? Que realmente el gordo de esta a nivel aplicado, ya cuando vayas a una empresa, vale, XML es importante, no digo que no, pero es evidente que HTML y CSS, que son las bases del frontend, es decir, de cómo se diseñan y no de cómo se diseñan, porque eso lo hacen los diseñadores, pero en líneas generales, pero cómo se programan las interfaces de usuario, la base es HTML y CSS, eso es la base del frontend. Y es muy lamentable que en esta asignatura yo en mi caso tuve un tema de HTML y CSS, de 6 o 7 temas que tenía en esta asignatura. De forma que o practicas por tu cuenta o sales con una base muy pequeña y muy básica de HTML y CSS. Por otro lado, la siguiente asignatura es entornos de desarrollo.
Entorno de desarrollo es una asignatura en la que vas a estudiar las pruebas y las herramientas para analizar, probar códigos de programación, con el objetivo de optimizar nuestro código. Aquí básicamente se ve un poco pues qué es un entorno de desarrollo, un poco pues qué es el testing, es decir, se van viendo unos conocimientos un tanto complementarios a lo que se ve en el resto de asignaturas. No está mal, es una asignatura relativamente fácil y que te va a dar también pues una cultura sobre todo lo que es programación que no es estrictamente código, ¿no? Porque vas a ver unos conocimientos complementarios que muchas veces son teóricos. Yo no recuerdo que esta asignatura realmente tuviera mucha práctica, sino que era más bien teórica. Pero es una asignatura que ya digo, creo que está un poco desaprovechada, ¿no? Porque por eso también tiene que ver con que realmente el plan de estudios es bastante antiguo, es de en torno al 2008, 2009, por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la programación desde ese entonces ha variado enormemente. Y por último, la última asignatura que vas a tener en el primer año de DAO o de DAM es formación y orientación laboral. Es la asignatura de lejos más teórica y la que está menos relacionada con la programación porque es una asignatura común a todos los ciclos formativos que existen en España. Es decir, es una asignatura cuyo objetivo es que tú cuando te incorpores al mercado laboral, ya sea trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena, conozcas los derechos y obligaciones que tienes pues como empleado en el área de prevención de riesgos laborales, tipos de entrevistas, tipos de contrato, que es un convenio laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es una asignatura que, desde mi punto de vista, no está mal, pero hay algunas cosas en las que quizás se centra menos que se podría centrar más y otras que quizás son excesivas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que te enseñaban cómo calcular tu nómina. Yo realmente si tengo una duda con mi nómina, pues voy a ir a alguien especialista en eso. No me voy a parar yo a calcular mi nómina, porque es muy probable que me equivoque. Yo no estoy especializado en eso. Entonces, bueno, esta es una asignatura bastante fácil, pero que según el tema que te metan, pues puede ser bastante aburrida. Pues yo, por ejemplo, pues la parte de derecho me aburría enormemente. Y hasta aquí el primer curso de DAO y de DAM. Este es el primer curso de DAO y de DAM. Ya en el segundo curso tendréis unas asignaturas u otras según pues si hacéis desarrollo de aplicaciones web o desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y nada, simplemente espero que este vídeo te haya ayudado. Cualquier duda, no dudéis en preguntarla y en dejarla en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscríbete para no perderte nada, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. A la próxima, mes amis.